sesión importantísima donde la Comisión Nacional, acompañada de los expertos del Comité de Investigaciones que han hecho posible este Congreso Internacional sobre Vejez y Envejecimiento y derechos humanos, y el tema específico derechos humanos, género y desarrollo intercultural. Quiero agradecerles muy especialmente la presencia a todos estos distinguidos académicos que nos acompañan esta tarde, lamentando la tarima tan pequeña, pero espero que juntitos podamos hacer más fuerza y encontrar nuevas alternativas en esta reflexión, que es un reto para este país y para toda América Latina y la región. Quiero agradecer una vez más a la doctora Montesio que hacer posible no solamente este importante coloquio, este congreso, sino permitirnos sentar a la mesa de personas mayores que integra académicos y organizaciones sociales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una mesa que tiene ya un trabajo muy importante, que ha hecho aportaciones significativas en el campo de envejecimiento y vejez, y que iniciamos con esta mesa hace 5 años, no 25, 25 nos tocan por caminar juntos, pero esta mesa hace 3 años y medio empezó a generar una agenda importante con organizaciones sociales. Hicimos una propuesta que ya hemos mencionado sobre una declaración de envejecer con dignidad, de varios puntos que integran compromisos importantes tanto de sociedad civil como de la Comisión Nacional y de los organismos de derechos humanos hacia la implementación, hacia la ratificación y la firma de la Convención Interamericana de Personas Mayores, de Derechos Humanos de Personas Mayores. Y bueno, y en esta mesa y en este ciclo interamericano decidimos desde el año pasado que uno de los temas de agenda era el tema de migración y desplazamiento forzado en el contexto de vejez y envejecimiento. Y sin lugar a dudas, el año pasado, este tema, sin haberlo pensado en ese momento como tema de la mesa, ha generado y ha tenido una importancia relevante. Y relevante en el tema que nos ocupa de envejecimiento y vejez. Entonces, quiero comentarles que esta mesa tiene una lógica de 10 a 12 minutos por ponente. Algunos de ellos van a presentar trabajos de manera digital y otros más serán trabajos académicos, y también tendremos algunas experiencias de casos y de trabajo muy concreto que se ha iniciado en el trabajo de migración con migrantes y también con personas que han estado sujetas del tema del desplazamiento forzado en nuestro país. Entonces, bueno, la mesa tiene 120 minutos de duración. Éramos 6, después ya somos 7, ahora somos 8, somos varios. Entonces les pediría que nos ajustáramos justo a los 12 minutos por la importancia de las experiencias y las narrativas que cada uno de ustedes traen. Y entonces voy a tratar de ser muy breve con la presentación de estos grandes ponentes. Todos tienen una destacada trayectoria. Cito, por ejemplo, nada más a la doctora Leticia Calderón, que ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad, con la especialidad de Ciencia Política de la Flaxo, es miembro de la Academia de Ciencias. Comento también rápidamente al doctor Ronald Angel, que también es doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin y que ha realizado su postdoctorado en Rogers Princeton en el programa en Mental Health Research. Entre otras cosas, tiene varias publicaciones y varias investigaciones. También nada más quiero comentar y agradecer la presencia de Telésforo Ramírez, que también es doctor de Estudios de Población del Colegio de México y colabora, ha sido maestro en demografía en el Colegio de la Frontera Norte y actualmente colabora como investigador en el CRIM de la ciudad de la UNAM. Ciudad de Cuernavaca, Morelos, ¿no es cierto? Bienvenido.
La doctora Montes de Oca, que también es maestra en Sociología y doctora en Ciencias Sociales y especializada en población. Ha tenido también un sinnúmero de participaciones internacionales y también de títulos importantes. Quiero también presentar a San Juanita García. San Juanita es profesora asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de California en Riverside y ella también ha estado trabajando en estudios de chicanos y chicanas en la Universidad de Santa Bárbara, o está por hacer ese estudio. Y por último también quiero presentar una vez más al doctor Gustavo López Castro. El doctor Gustavo López Castro tiene temas importantes de investigación, gracias doctor, en temas de variables económicas y no económicas de migrantes y todo este trabajo antropológico social donde analiza las diferentes narrativas. Y por último me complace el gusto en presentar a la maestra en Sociología Cecilia Gómez de León y del Río pareciera que no es mi hermana, pero sí es mi hermana, se equivocaron en algún momento en el acta. Ella ha hecho también un trabajo en migrantes en el extranjero y nos permitimos así iniciar esta tarde con esta importante mesa que tiene grandes retos para nuestro país y creemos que ojalá podamos tener 30 minutos al final para hacer una sesión de preguntas y respuestas y poder reflexionar más ampliamente sobre las aportaciones de cada una de ustedes. Quiero pedirles de antemano una disculpa porque voy a ser voy a ser rigurosa en los tiempos. A los 10 minutos les mandaré una tarjetita que diga 2, de tal forma que ustedes puedan cerrar en esos 2 minutos y demos oportunidad. En todo caso les pico el ombligo, dice la doctora Montes de Oca, pero nos den oportunidad para que así todos completen y puedan externar y presentar sus trabajos, sus hipótesis y sus experiencias en torno a este tema. Entonces voy a pedirle al doctor Ronald Angel, si me lo permite, iniciamos con usted, ¿le parece bien? Bien, gracias. Mucho gusto. Le agradezco mucho la oportunidad que me han proveído a llegar a presentar para ustedes. Ya lo tengo, muy cerca. Bueno, mi presentación tiene que ver con las barreras que tienen las familias mexicanas, centroamericanas, a traer a sus parientes a vivir con ellos en los Estados Unidos. Es uno de los derechos humanos más básicos en el mundo, es el derecho de vivir con los seres queridos, y eso no es posible todo el tiempo. La reunificación familiar es la categoría de las leyes de inmigración en los Estados Unidos bajo que llega la mayoría de los inmigrantes legales de México y de otros países también en los Estados Unidos. Hoy me gustaría hablar sobre las dificultades que las nuevas leyes relacionadas con la reunificación familiar plantean en términos de la reunificación de padres ancianos, que es muy importante. Este es un tema particularmente, como saben, importante, ya que la administración actual que tenemos ha propuesto cambios drásticos en los criterios utilizados para admitir nuevos inmigrantes. La educación y los criterios relacionados con trabajo, habilidades, tendrán prioridad sobre la reunión familiar. No está claro qué impacto tendrá esto para los inmigrantes ancianos, pero otras propuestas, pero es claro que va a ser serio, otras propuestas de la administración proponen grandes reducciones en el número de inmigrantes de todas clases, legales, ilegales y hasta refugiados en este caso. Como explicaré en un momento, el problema básico surge del hecho de que estas nuevas leyes requieren que los patrocinadores de familiares se asuman la plena responsabilidad financiera del padre inmigrante en un momento en la vida en que sus necesidades médicas específicamente
aumentan considerablemente. Es muy importante. Como sabemos, en los Estados Unidos no tenemos un sistema de seguridad universal. Es más o menos privada también. Si no eres un ciudadano o un residente legal, no tienes acceso a lo que necesitas. Y no tenemos okay. ¿Para qué servicio y apoyos califican los padres inmigrantes mayores? Casi nada. Es lo que es la propuesta. Históricamente en los Estados Unidos, a los no ciudadanos, claro, y ciertamente a aquellos sin estatus legal, se les ha negado la mayoría de servicios y soportes de todo tipo, de todos beneficios públicos. En 1996, sin embargo, las nuevas leyes federales de bienestar e inmigración introdujeron nuevas restricciones en los servicios públicos, incluso para los que ingresan legalmente. Eso ocurre. Estas leyes introdujeron nuevas barreras que impiden a los recién llegados recibir beneficios públicos por un periodo de 5 años o más. Durante ese periodo, uno se queda totalmente dependiente en su familia, a sus patrocinadores. Tengo en los slides que puse, tengo un ejemplo de una vecina mía en que tuvo su mamá de India y todo fue bien por un año. Después de que la madre se enfermó seriamente con algo de la vesícula o algo y tuvo que quedar en el hospital por un largo periodo, tuvo operaciones y todo eso, salieron y recibieron una factura por más de $100,000, no pesos, dólares, que es imposible en los Estados esos tipos y ocurre todo el tiempo con los ancianos, necesitan operaciones, necesitan cuidado, eso es carísimo. Sin Medicare, es el programa que tenemos nosotros, si no califica por Medicare, no recibe nada. Tenemos algunos, ¿qué podemos hacer? Voy a hablar por muy poco. En los Estados hoy día hay un gran número de ONGs, de organizaciones de la sociedad civil que se preocupan, que se ocupan con este problema para asegurar, para cambiar las leyes. No pueden soportar a los ancianos con estos gastos. Es imposible que los ONGs pagan por servicios médicos. Lo que pueden hacer es actuar como activistas. Esto que tenemos que hacer. Nosotros académicos que estudiamos este problema, estos fenómenos, tenemos que convertirnos en activistas para demandar, para cambiar las leyes. En este momento la situación no es buena, porque como posible han oído, tenemos una nueva administración, como ustedes también, pero el nuestro es un poco conservador, yo no sé qué es, pero las cosas no van a cambiar muy rápidamente, pero si van a cambiar, va a requerir las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, bueno, es el problema en los Estados Unidos. Si quieres traer a un padre, tienes que asumir la responsabilidad plena durante un periodo de 5 años o más para todo. Y eso sale siendo imposible. Algunos de estos padres tienen que regresar a México, a Centroamérica, a India, de donde vienen, por estas nuevas políticas. Casi en los Estados Unidos, 60%, casi 80% de los inmigrantes tienen familiares. Es una categoría muy importante. La nación es una nación de inmigrantes. Y hoy día hablan de inmigración de cadena,
que ofienda a todos, incluso los afroamericanos que llegaron literalmente en cadenas. Lo que quieren cambiar todo eso. Hay un odio a los inmigrantes en muchas partes del mundo y por eso tenemos que luchar en los Estados Unidos contra estas políticas de exclusión. Y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tendremos un espacio más para ampliar con algunas preguntas su participación. Quiero darle el turno a la doctora Montes de Oca para que podamos tener tu segunda participación. Después iríamos con el doctor Gustavo, después con Leticia, con Juanita, con Cecilia, con Telésforo, un poquito por ahí, ¿sí? Gracias. Bueno, qué bueno que haya equilibrio aquí de género en la mesa. Muchas gracias, Teresita, por la invitación y qué maravilla tener el tema de migración en este congreso, porque lo que también aquí voy a tratar de algunas ideas que por supuesto en otro momento profundizaré, tiene también que ver con la interculturalidad de pronto con la población migrante, ¿no? Con las personas que han migrado a Estados Unidos o también de los mexicanos descendientes que, bueno, que han nacido en Estados Unidos pero que son de origen mexicano, ¿no? Como tenemos también compañeros aquí en esta mesa. Pero en esa lógica, uno de los aspectos que Telésforo y una servidora hemos trabajado muchísimo y creo que permite complejizar un poco la situación del envejecimiento y la migración, pues tiene que ver con el momento en que en el curso de vida de las personas se llega a dar esta transición a migrar. Entonces, eso que en la literatura se llama timing, el momento en el que la persona migra por primera vez, es para nosotros un tema sustantivo al tratar de entender el envejecimiento de las poblaciones que han llegado a migrar. Entonces, no es lo mismo un joven, un niño, por ejemplo, que ahora estamos viendo en los desplazados o que van a Estados Unidos, que son jovencitos, que son muy pequeños, a una persona adulta, o lo que estamos viendo más recientemente que veíamos en las estadísticas, cuando una persona ya adulta mayor también llega a migrar por primera vez, esto es muy importante, y por primera vez se va a buscar a los familiares, o los familiares lo llevan a Estados Unidos. Entonces, lo que implica la experiencia de migración en el curso de vida de las personas es tal vez uno de los determinantes más importantes para identificar cómo se está dando el proceso de envejecimiento que tienen hombres o mujeres. También pueblos indígenas, por supuesto, o pueblos afromexicanos que también llegan a migrar y cambian de pronto de lugar de residencia. Por supuesto, es sustantivo saber también si esta persona que migra es hombre o mujer, porque ahí también la evidencia ha mostrado que las circunstancias de migración a veces son muy rudas para las mujeres y obviamente también para los jóvenes varones. Entonces, ahí hay situaciones que están complejizando mucho y que me permito como reflexionar en el marco de este congreso, porque lo que hemos visto en el trabajo de campo en Estados Unidos pues es esta interculturalidad, cómo están incluso la lengua, el idioma, metido de pronto en toda esta interacción entre los pueblos y las personas y las poblaciones mexicanas con las de Estados Unidos. Ahora, hay algo nada más para tratar de cerrar esta idea que tiene mucho que ver en la forma en que se ha migrado en la historia y cómo estas personas en su curso de vida. Recuerden ustedes, en la época de los braceros, pues había un acuerdo en el que se llevaban a los jóvenes a trabajar después de haberlos seleccionado, de que eran los más saludables, y después el compromiso era que retornaran a México. Después hubo una época, obviamente, en donde ya no hay este acuerdo migratorio y la situación se vuelve más compleja, y entonces, pero las personas siguen con la tradición de migrar que se va asentando en mucho de nuestro territorio, y la forma de migración es también aquí muy importante porque ya se van sin documentos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque antes había este acuerdo internacional.
Posteriormente llega la amnistía, como llaman, o este acuerdo, el IRCA famoso, y bueno, muchos de ellos llegan a tener documentos. Pero había muchos migrantes allá que no se dieron cuenta jamás de esta posibilidad de regularizar su situación. No voy a mencionar legalizar, porque no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con ese concepto, sino de regularizar su residencia, por ejemplo. Pero lo que hemos visto es que, obviamente, en los últimos años, como ya lo mencionó Ronald, y como también lo ha trabajado la doctora San Juanita García, pues hay una criminalización de la migración. Entonces, migrar ahora, sean jóvenes, sean niños, sean adultos o sean unas personas mayores, es una situación completamente complicada que complejiza la realidad de la migración. Pero no solamente estamos viendo ahora la migración de México a Estados Unidos, sino ahora también estamos viendo la migración de retorno, ¿verdad? Y esto es dado a veces por una situación de deportación o por una situación elegida. Y eso también cambia, esa forma de migrar cambia completamente. Así como lo estamos viendo con las poblaciones de Centroamérica que están viniendo y que ayer el defensor del defensor de los derechos humanos de Pueblo de Oaxaca nos hablaba, y algo que no se ha mencionado en los medios, es que es cierto, hay muchos niños y muchos jóvenes en los migrantes centroamericanos, pero también hay personas mayores. Y entonces, y eso no se ha mencionado, por ejemplo. Y no sabemos si es también su primera migración y en qué forma tan bárbara se está dando. Y yo creo que ese tipo de aspectos, vistos ahora desde la perspectiva de los derechos humanos, pues resulta sustantivo que emprendamos pues también una búsqueda de respuestas y de explicaciones en la academia, pero también obviamente de posturas críticas y sobre todo defensoras de los derechos humanos, de las personas que migran, de las personas migrantes, porque son personas, tienen derechos, son ciudadanos, y aquel que pisa el territorio mexicano, inmediatamente tenemos que defender sus derechos. Entonces, creo que con esto yo trataría de darle una idea, una ronda, ¿no? Una primera pincelada de la complejidad de esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos la palabra del doctor Gustavo López, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar en este congreso de especialistas, de activistas, con tantos temas, excesivos temas para una persona que quiera aprender de muchas de estas cosas, pero es una oportunidad excelente para seguir aprendiendo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Miren, hace poco más de como un año y medio, más o menos, un funcionario del DIF en Michoacán me habló porque quería platicar conmigo acerca de lo que estaba trabajando yo con la migración, las emociones, las mujeres y el envejecimiento. Y particularmente me dijo, le intrigaba una ponencia, un artículo que yo había presentado que se llamaba Viejo, solo y sin amor. Él decía, a ver, tú estás trabajando en comunidades rurales donde pues estos viejos pues, se la van de pasar chido, ¿no? Viven en el campo, ven los paisajes, respiran aire puro. Obviamente estaba pensando allá en el Rancho Grande, ¿no? Porque cuando yo le decía, estos migrantes, ex-migrantes con los que estoy trabajando, que han regresado después de pasarse 15, 20, 25 años en los Estados Unidos, regresan a su pueblo, a su comunidad de origen, a una casa que construyeron durante el tiempo que estuvieron como migrantes, una casa bien hecha, digamos, pero regresan a vivir solos, porque su familia ya está en los Estados Unidos, incluso su esposa, si es que todavía vive, está en Chicago cuidando a los nietos, ya no están ahí. Entonces yo le decía, la experiencia de la que me hablan, la mayor parte
de mis entrevistados es una experiencia de soledad y de miedo. Me decían, ¿miedo a qué? Bueno, le digo, a ver, si tú vivieras en un pueblo de 500 casas y por las calles se pasearan unos tipos en camionetas con las armas mostrándolas públicamente, pues te daría miedo, ¿no? Este funcionario sí, realmente estaba preocupado, interesado en esto. Entonces le dije, órale, ¿sabes qué? Te invito a que hagas unas entrevistas conmigo. Y fuimos a un pueblo cercano a Morelia a hacer algunas entrevistas con algunos exmigrantes. Se conmovió, entendió el punto y empezó a trabajar un programa en el DIF estatal, un programa de atención a este segmento de la población. Pero entonces llegó la 4T y cancelaron su puesto y ya no se hizo nada hasta ahorita. Yo espero que alguna vez, en los 5 años que quedan para adelante, alguien retome esto. El caso es que esa visión, esa perspectiva, yo le llamo una perspectiva bucólica de los exmigrantes, ¿no? Porque en realidad no existe. Estos sitios rurales son para los exmigrantes, en el imaginario de los exmigrantes, un regreso al pueblo en el que están pensando, pero un pueblo de hace 20 o 25 años. Entonces, si tenemos esa perspectiva, una visión bucólica de la vejez migrante, entonces no vamos a considerar que sea necesario tener políticas públicas dirigidas a ellos, ¿no? Por lo tanto, no los pensaremos a esos exmigrantes, migrantes de retorno, envejecidos, no los pensaremos como sujetos de derechos y como consecuencia estaremos conculcando su ejercicio de la ciudadanía, ¿no? A esto se le suma la autoconcepción de la vejez y del envejecimiento que tienen los propios exmigrantes que están viviendo en estas comunidades de origen. Es muy común que cuando uno platica con ellos digan que han regresado al pueblo o que los entrevisto en los Estados Unidos, que piensan regresar al pueblo o que están en el pueblo esperando la muerte, porque ellos quieren que los entierren en el panteón donde están enterrados sus padres, o su mamá o su papá, ¿no? Y al exterior, la verdad es que esa idea se replica también mucho cuando hablo con otras personas acerca de estos pueblos de exmigrantes, estos pueblos donde hay muchos exmigrantes, y mucha gente dice eso mismo, ¿no? Antes decían son pueblos fantasmas donde solamente hay mujeres, niños y hombres. Ahora dicen, ahora son pueblos llenos de gente esperando la muerte, así, ¿no? Entonces, esto tiene consecuencias en la agencia de los propios exmigrantes, tiene consecuencias en sus posibilidades, en sus recursos para la participación en la comunidad, para la participación política, desde luego, ¿no? También tiene consecuencias en el interés que ellos mismos pueden tener en sus comunidades, tiene consecuencias en el interés de las instituciones acerca de este segmento de la población y en estas localidades. Con todo esto, decidimos en el Colegio de Michoacán, donde yo trabajo, que está en Zamora, Michoacán, abrir una línea de investigación sobre migración y vejez migrante. Y hace poco, cosa de un mes cachito, organizamos un congreso ahí en la ciudad de Zamora con ese título, Migración y Vejez Migrante. La verdad es que lo lanzamos la convocatoria pensando que íbamos a tener a 3 colegas que nos querían y por eso iban a ir, pero nos sorprendió que hay un realmente gran interés en muchas partes
no solamente en Michoacán, sino en el país, sobre este tema, porque ya, creo yo, es un tema que para los antropólogos, para los sociólogos que hacemos trabajo de campo en comunidades rurales, es ya insoslayable. Entonces, está allí y teníamos que entrarle de alguna manera. Le entramos de la manera que nosotros podemos entrarle, ¿no? Pero yo digo, ¿qué están esperando los psicólogos para entrarle? ¿Qué están esperando los etnólogos para entrarle? ¿O qué están esperando el obispado que forma curas que van a ir a trabajar a estos pueblos? ¿O qué están esperando las escuelas normales para formar también en esto a profesores que van a ir a trabajar allí? Yo creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer y me congratulo que este sea un tema que está dentro de este gran tema en este Congreso sobre envejecimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo López. Doy la palabra a la doctora Leticia Calderón. ¿Sí? ¿Tienes algo que vayas a presentar? Aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que viene muy bien liga muy bien con lo que está diciendo Gustavo, porque yo les voy a dar algunos, así como flashazos, para cosas que seguramente ustedes conocen muy bien y además lo conocemos porque lo vivimos y tiene que ver con lo que yo les, digamos, como si fueran tweets, ¿no? Para que tengamos algunos elementos que tienen con lo que yo llamo la hermana gemela de la migración y es la demografía. Acuérdense que aquí lo que tenemos es que tenemos un cambio societal impresionante ante nuestros hijos y ojos, y lo estamos viviendo en nuestras propias narices. Y uno tiene que ver con que la tasa de fertilidad en México y la región centroamericana en general, bueno, los cambios son contundentes y el año 2020, o sea, en 6 meses, ya México entra a la recta de no reemplazo generacional por fertilidad y la recta de envejecimiento estadísticamente hablando, obviamente con diferencias muy importantes a nivel regional de nuestro país. Pero este es un dato irreversible frente a lo que tú estás diciendo. No es una cuestión solo de un interés antropológico, sino del cambio profundo en términos de la demografía mexicana, donde el tema migratorio obviamente tiene un impacto central en algunas regiones sobre todo. Hoy por hoy tenemos que las mujeres en nuestro país están ya en el 2.1, bueno, estamos, ¿no? como estadística agregada de hijos por mujer y llegando ya para el año 2050, porque además aquí el chiste es empezar a futurearle. Para el 2050, que es a nada y a mucho, estaríamos ya por el 1.7 hijos por mujer. Por tanto, y ahí es el complemento que tiene que ver con un dato que de repente nosotros omitimos por esta obsesión que tenemos por seguir pensando en términos de países, cuando eso, se los aviso, es una fantasía, es una ficción. Es una forma que se creó para dividir el mundo a partir de una cosa que le llaman fronteras y que tiene que ver, obviamente, que impone criterios y que impone modos de concebir y de excluir, pero la realidad es que en términos regionales lo que tenemos es que en esta zona mesoamericana el reemplazo generacional natural de nuestro país en unas décadas, dada la demografía, pues es Centroamérica. Y en ese sentido, aunque también en Centroamérica hay cambios profundos en términos del número de hijos por mujer y en términos también de cómo se configura, por ejemplo, su edad promedio, también están entrando de manera paulatina, más lento que México, pero en un momento en el cual están cambiando algunas de las cosas que son además de sentido común en la vida cotidiana y en las expectativas de la gente. Ejemplo, para ponerlo en el tema migratorio. Durante mucho tiempo se ha estudiado el tema migratorio a partir de la espera, un poco el doble papel de los abuelos que cuidan y a su vez son tercera edad. También se ha visto el papel que tiene que ver con toda la empresa de cuidados que por mucho tiempo se destinó en términos migratorios al cuidado de los niños.
y hoy por hoy tiene mucho más que ver con el acento de cuidados de tercera edad. Esto no aquí, yo estoy hablando a nivel planetario, pero obviamente en una lógica, si la ubicamos más en esta parte del planeta, pues sí, se centra en que lo que cada vez veremos más y estamos constatando en términos migratorios es que tenemos población que requiere de esa atención, de ese cuidado, porque además el retorno migratorio en condiciones forzadas, como es la que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país, bueno, tiene por sí misma una resistencia. Pero en el caso de tercera edad, el problema también es que se acompaña con muchas, bueno, no siempre, pero de un alto porcentaje, con enfermedades que pueden ser incluso crónicas. Y eso aumenta no solo el tema de la edad, sino el tema del tipo de cuidado especializado que tendría que tener ese perfil de población. Otro punto que me parece que es importante también y que no lo percibimos así en lo inmediato, pero que hay dos temas que van a simbrar el planeta, puede que no, si lo prevenimos, pero que van a simbrar el planeta en términos de las grandes peleas a nivel mundial. Agua, o tres, digamos, agua, medio ambiente y población. Hoy los países europeos, en general, con sus altas y bajas, Asia está muy por debajo ya de los temas de reemplazo generacional y obviamente Estados Unidos, que ha hecho muy bien su tarea, atrayendo migrantes, porque Estados Unidos sí ha tenido, esa es la parte de la hipocresía, pero ha tenido una política de inclusión de población extranjera durante toda su historia. Y ahorita tiene un stock de 11 millones de indocumentados muy útiles para sobreexplotar como mano de obra barata. Pero, digamos, ¿no? O sea, es toda también una parafernalia que se habla mucho en términos de migración, pero hay, digamos, lógicas de mercado muy claras en este proceso. Y en ese sentido, obviamente, la migración de edad avanzada o de cierta edad, que ahí además empieza a entrar los umbrales de edad, porque depende, cuando hablamos de edad promedio de la población mexicana, estamos hablando de 26 años, edad promedio de nuestro país. Obviamente por regiones cambia. Los más mayores somos los chilangos, ¿no? 32 años el promedio. O sea que ya valimos, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que en términos de edad promedio de Estados Unidos, que es 42 años, pues obviamente sigue siendo una comunidad de reemplazo generacional, pero también ya con sus años encima. Entonces empiezan a darse estos procesos donde también creo que ahí se empieza a explicar en términos de mercado la utilidad de una mano de obra todavía más joven como es la centroamericana. Nada más que pues, se atraviesa México y México está en el camino, pero la realidad es que aquí pues, tendríamos que empezar a jugarlo más y a manejarlo más también en términos de geopolítica. Hay otro punto que yo quiero comentarles y es el que tiene que ver con el desplazamiento forzado, que no solamente, y yo he discutido mucho esto con los colegas también de la CNDH, esta noción que se vuelve un prurito muy abogadil, ¿no? Desplazamiento forzado interno, desplazamiento por violencia interno, ¿vale? Cuando otra vez el tema de lo geográfico nacional escapa a la violencia. Obviamente aquí podemos hablar de las clases políticas, qué pasa, cómo controlan, eso es otra cosa. El punto aquí es que lo que nosotros hemos visto, y aquí mi colega después va a decir expresamente una experiencia que ella conoce muy bien, pero que a la hora de huir de la violencia, la frontera interna o la frontera internacional es secundaria. Y en la experiencia que yo he tenido con este trabajo, en lo que he observado, tiene que ver con que justamente digamos, el desplazamiento, y yo iba a mencionar el caso de Sara, pero no digo nada para que tú lo puedas atraer, ¿no? Bueno, ok, son algunos ejemplos donde trabajando con personas que viven la experiencia de la violencia y que tienen que decidir entre moverse a un poblado a 200 kilómetros o a una población a 20 kilómetros, El Paso, Texas o Cuauhtémoc, Chihuahua, que además hubo 4 muertos hace 4 días, o sea, digamos, la frontera se vuelve un tema que se matiza de una manera distinta, ¿no? Y no es lo mismo decirlo desde una entidad, y vamos a ponerlo aquí, desde El Salvador o de Honduras o Chiapas o Campeche, que decirlo desde una zona fronteriza del norte. Entonces, en esa lógica, estos temas que limitan
el ejercicio de los derechos a partir de cómo se aplica la ley. Entonces, no, este es migrante interno, este es migrante exterior, por tanto exiliado. Entonces no aplica la misma ley. Y esto tiene un daño y lastima de una manera tan profunda a las personas. Y comento, para ir cerrando porque no sé cómo tengo el tiempo, el caso de una señora que es un caso emblemático por una familia que, digo, todos acá deben conocer, la familia Reyes Salazar, que fue muy violentada, cuyos 12 hijos, esta mujer de 80 años perdió 4 hijos. Es un caso hiperdocumentado en el conocidísimo nuestro, ¿no? De cualquiera que abra el documental del horror de este país de los últimos años, es un caso muy importante porque además se plantaron en el Zócalo y se quedaron ahí hasta que se resolvió y aparecieron algunos de sus hijos. 4 de los cuales no murieron. Vean el número también en términos de la demografía que yo hablaba, ¿no? De 12, ¿a qué número de hijos hablamos en el contexto actual? El caso de la señora Sara es que sale desplazada interna y después externa. El punto es que se desplaza de su comunidad de origen. Y lo importante aquí es, y yo quiero hablar en términos también de lo que observamos y trabajamos en procesos migratorios, y que una es la decisión que siempre es ambigua, porque hay una diferencia entre migrar forzadamente, voluntariamente o deseando hacerlo, que no es lo mismo que voluntario, pero bueno, no me puedo extender en eso ahorita. Otra parte tiene que ver con el trayecto e incluso el limbo migratorio, y una parte, bueno, ya el acomodo si ustedes quieren, pero una siguiente parte tiene que ver con la integración. Y en el caso que yo les comento de esta señora de 80 años, fue muy interesante su historia porque justamente lo que ella relataba es cómo a esa edad la violencia y el desplazamiento que ella vivió y vive, porque que sigue viva, implica reinventarte completamente en códigos parece ser que muy obvios, pero que no lo son para alguien que además viene de un ámbito rural con 80 años encima. Entonces, todo eso que puede tener consecuencias muy duras, ojo, la paradoja, también tiene consecuencias muy interesantes en un contexto donde la vejez no está tan culpada, no está tan violentada, no está tan lastimada como en otro contexto nacional, como en este caso México. Y entonces también adquiere contextos que le permiten integrarse y por tanto, pues también podríamos verlo no como blanco-negro, no como yin-yang de que ya se opone, sino justo se entremezcla. Entonces, creo que da lecciones interesantes y el proceso migratorio, solo lo digo para cerrar, no puede seguir siendo coyuntural. No puede ser que porque grita Donald Trump el tema se incluya y todos nos enteramos porque la prensa lo toma. Es un tema que cruza nuestra historia nacional, ahí sí lo nacional, desde hace por lo menos 150 años. Gracias. Ahora le va a… Ay, perdón, estoy pasando. Vamos con Telésforo, ¿sí? Para hacer alternativo. Doctor Telésforo. Buenas tardes. Yo también quiero, antes de empezar mi intervención, felicitar y agradecer la invitación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la doctora Montes de Oca, quien es mi mentora en los estudios de migración y envejecimiento, por incluir dentro de la agenda del Congreso el tema sobre envejecimiento y migración. Y lo quiero resaltar aquí porque lo que acaba de señalar Leti es un punto bien importante y algunos otros puntos que ya han señalado mis colegas es que la migración es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país y por tanto desde, digamos, desde la perspectiva académica, sobre todo de los estudios de la demografía, es sumamente importante considerar, ¿no? Ahondar en ella porque, bueno, ustedes saben que una población aumenta, disminuye, crece en función de 3 componentes principales. Uno que es la fecundidad, que ya lo señalaba Leti, otro es la mortalidad y el tercer elemento muy importante es la migración, ¿no? Primero, haces la resta, nacen, menos los que mueren, más menos si te llegan o se van, ¿no? Entonces, la migración tiene un papel importantísimo en la estructura y en la composición de cualquier sociedad. Entonces, es una temática que atraviesa muchas esferas, muchos campos de nuestra sociedad.
Y en ese sentido, pues adquiere relevancia el tema de la migración. Cuando nos analizamos por las estructuras por edades, pues vamos a ver que tiene un impacto efectivamente. Si en una sociedad expulsa población, sobre todo en edad laboral, lo que va a pasar es que provoca un envejecimiento de la población, porque se va la gente joven y se queda la gente adulta mayor. Y entonces ahí lo que vemos, por ejemplo, Oaxaca es un caso. Muchas regiones de los municipios, de algunos municipios de Oaxaca, tienen una alta intensidad migratoria, y lo que queda en estos pueblos, como también en Michoacán, en Zacatecas, es que son pueblos muy envejecidos. Y por el otro lado tendríamos que es municipios, estados que reciben población, como es el Estado de México, que tiene saldos netos migratorios positivos, y allí la llegada de gente joven lo que hace es atenuar la migración, o sea, retenerla, retrasarla. Entonces, en este contexto, creo que el tema, pues entre, digamos, la diada o el binomio entre migración y envejecimiento están ahí, ¿no? Y es un tema que pues tiene que tener una relevancia dentro de la agenda académica y de la agenda de las políticas públicas. Tiene que estar presente en los planes y programas de los institutos y entidades que velan por los derechos humanos, por el bienestar de la población. Entonces, siguiendo en este contexto de por qué es importante, y lo que yo decía, destacar la importancia que en un congreso de envejecimiento esté la migración, en el sentido de que México, y lo hemos leído en muchos artículos, en muchos diagnósticos, en encabezados de algunos sitios web, México es un país de origen, de tránsito, de retorno recientemente y de inmigración. O sea, 4 aristas, ¿no? Y sin embargo, como bien decía Gustavo, pues todavía hay todo un camino por recorrer, por indagar qué pasa en esta diada, ya sea envejecimiento, migración o vejez y migración. Obviamente ya empiezan por ahí a germinarse algunas líneas de investigación. Yo creo que en el caso de México están siendo trabajado mucho por el fenómeno del retorno, que es aquellos adultos mayores que están regresando a Estados Unidos o que han sido deportados y que llegan a sus comunidades y que enfrentan toda la problemática de la reintegración a la sociedad mexicana o a las comunidades donde están regresando. Y bueno, en ese sentido yo decía, bueno, hay que felicitar la iniciativa del Colegio de Michoacán en el seminario sobre envejecimiento y migración, que es nuevo, pero que yo le aseguro mucho éxito. Y desde el lado de México como expulsor es otra línea que se ha trabajado un poquito más. Ahí están todos los estudios que realizan los investigadores norteamericanos, los colegas desde el lado de las universidades americanas, y que han estudiado sobre todo en contextos de exclusión, de privación de servicios. Y yo creo que ahí lo que nos hace falta es un poquito centrar la atención solo en los mexicanos, sino incluirlo dentro del contexto latino, ¿no? Como generalmente se hace, porque los latinos pues es un grupo muy heterogéneo, con trayectorias de vida totalmente distintas y por tanto envejecen en condiciones distintas. Sin embargo, todavía quedan otros contextos, otros rostros de esta diada que es importante estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión de los inmigrantes que llegan a México a vivir. Hay datos muy pocos estudios que dan cuenta, por ejemplo, de si ese millón más o menos de personas que nacieron en el extranjero que viven en México, ¿en qué edad están? Yo lo que he hurgado por ahí como demógrafo es que hay una importante población, sobre todo los europeos, ya en una situación, una edad avanzada, y que no sabemos de ellos, ¿no? Pero que deberíamos de dar cuenta de ellos. Otro es, por ejemplo, la cuestión de la migración de tránsito, ¿no? Que como ya lo señaló Leti y también Vero,
pues allí pensamos siempre la migración en términos de una población en edad laboral, en edad reproductiva, y muchas veces ocultamos o no visualizamos, por ejemplo, la participación de los adultos mayores en todos los contextos migratorios, o a veces los menores ya han sido un poquito más estudiados, más visibilizados, pero los adultos mayores no. Y allí me llama mucho la atención la cuestión que señalaba el defensor, ¿no? Que precisamente que dentro de estas caravanas va gente adulta mayor. Entonces, si nos damos cuenta, la relevancia del tema es sumamente importante, ¿no? Podemos estudiar muchísimas cosas de estos 4 ejes que podemos señalar, rasgos de la migración en México como país de origen, como país de destino, como país de expulsor, como país de tránsito, y es un campo muy fértil que se puede abordar desde muchas disciplinas, ¿no? Y que debe de ser así, porque no solamente los demógrafos, también tienen que meterse los trabajadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, los politólogos, porque tiene que haber esa interdisciplinaridad para dar cuenta de este fenómeno. Nada más quiero finalizar esta intervención señalando un punto bien importante que señaló Leti. De repente los investigadores o desde el lado de la academia somos como muy comunes a tratar temas de moda. Y si es la coyuntura del retorno, todos queremos estudiar retorno, ¿no? Y dejamos de lado todo lo demás, pero nunca pensamos, bueno, yo no quiero ir ahora con la moda, yo quiero ver otras cosas, porque el campo, les digo yo, en los estudios poblacionales, los estudios de la sociología, es tan diverso, pero ahí vamos todos. Entonces, a mí me gustaría que no solo se viera el tema del envejecimiento y la migración en momentos coyunturales o sobre una sola población. No, hay que ver qué está pasando con las demás. Ahora, por ejemplo, se ha dejado de estudiar la cuestión de la migración México-Estados Unidos porque cayó, ¿no? Porque cayó el flujo de alrededor entre 80,000 y 130,000 personas por año, son las que están migrando México-Estados Unidos, cuando a principios de 2000 era alrededor de entre 500,000 y 700,000 personas las que migraban, ¿no? Pero ahora cayó, y entonces como ya cayó, pues ya no los estudiamos. Y estudiamos el retorno, o estudiamos, me explico, pero dejamos otros lados. Entonces yo creo que aquí nada más quiero rematar con un dato. La interrupción de este flujo de llegada a Estados Unidos ha provocado un envejecimiento aceleradísimo de la migración de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Ahorita, alrededor de los 12 millones que reporta la American Community Survey, de los 12, más o menos cerca de los 12 millones de nacidos en México que viven en Estados Unidos, el 20% tiene 60 años o más. Esa cifra se incrementó en 5 años, de alrededor del 12% al 20%. Es increíble. ¿Por qué? Porque está dejando de recibir población joven, lo que les comentaba al principio, y están envejeciendo los que ya están viviendo allá. Pero ¿qué sabemos de ellos? Es una de las preguntas que queda latente, y de muchas otras, ¿no? No sé cómo anda de tiempo. 2 minutitos. Bueno, cierro. En esta etapa, y es digo para que veamos, empecemos a enfocar la lupa, sobre todo en esta diada, en este binomio. De esta población que yo les llamo que son alrededor de 2 millones de personas de 60 años y más nacidas en México, residiendo en Estados Unidos, por ejemplo, un dato sería, alrededor de 3 de cada 10 no tienen ciudadanía ni residencia americana. Están viviendo, envejeciendo en un contexto de irregularidad. ¿Bajo qué condiciones? Muchos tienen que estar insertos en el mercado de trabajo, alrededor del 10%, por ejemplo, viven en condiciones de pobreza extrema o bajo la línea de pobreza, y algunos no tienen seguridad médica, que es algo muy elemental. Durán y Mace, que son 2 investigadores muy importantes dentro de los estudios de migración,
han catalogado la migración por periodos. Ya lo decía Vero, la era de los braceros, la era de los indocumentados, la era de IRCA, y luego llegaron a la era de los clandestinos, ¿no? Ahora ellos han identificado dos fases o dos procesos. Uno es el de la contradicción, porque después de IRCA, de verlos legalizado, ahora los está expulsando, no los quiero, ¿no? Y la última era que ellos denominan es la era de la marginación, y aquí quiero retomar lo que Ron, lo que Gustavo, lo que Verónica decía en el sentido de que en esta nueva era o actual del fenómeno de la migración de México a Estados Unidos, que denominan la era de la marginación, ¿por qué? Porque son migrantes que al mismo tiempo te necesito pero no te quiero. Y están siendo rezagados, están siendo marginados, están siendo pues discriminados, sacrificados, etcétera, y entonces marginados porque ya no les permiten ir y venir, ya no les permiten esa circularidad que tenía, y esto los aparta. Quien está allá, sus padres están acá, o viceversa, o están forzando. Entonces es una era de la marginación que hace falta estudiarla desde la perspectiva del envejecimiento, porque son muchas preguntas. Yo cuando leo un texto digo, híjole, es un campo tan fértil, pero que necesitamos trabajarlo para seguir proporcionando información que sirva, ¿no?, como insumo para la formulación de planes y políticas públicas, y sobre todo para que sean visibilizados y no se violen sus derechos humanos como personas, como migrantes. Quizás migrantes les tocó envejecer en tierras extranjeras, pero que han contribuido o contribuyeron al país con el envío de remesas y con su trabajo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor Telesforo Ramírez. Y entonces daríamos la palabra a esta parte a la maestra Cecilia Gómez de León. No sé si tú traes presentación de apoyo, si alguna de ustedes me puede, Doris, ayudar, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en esta parte de la mesa, lo que yo quisiera compartir con ustedes es un estudio cualitativo de un grupo de terapeutas de CIMBAL, del Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores de la Familia, que nos dedicamos desde hace ya varios años a dar este acompañamiento terapéutico a familias que han tenido que emigrar por violencia del norte de la frontera de nuestro país hacia Estados Unidos en busca de asilo. Este proyecto, que es el proyecto del que también hace rato nos habló de uno de los casos Leticia Calderón, ¿no? Pero que ella nos habló de una manera como muy particular de este caso, pero bueno, yo les voy a hablar del proyecto como tal en general y de los hallazgos que pudimos encontrar en este trabajo. ¿Cómo se sube? Bueno, como les decía como antecedente, precisamente es a partir del desplazamiento que se dio en 2008 que se dio este cruce, ¿no?, de una manera mucho más acentuada de los mexicanos, y esta necesidad de poder dar este acompañamiento terapéutico. Como nos decía Gustavo, bueno, ¿qué hacen los psicólogos, ¿no?, o los antropólogos en este campo? Bueno, pues nosotros tuvimos esta oportunidad en una coyuntura de trabajo con Leticia Calderón para precisamente poder trabajar este acompañamiento terapéutico con este grupo de personas. Aquí, una cosa que fue importante como para el encuadre es poder identificar cómo desde el acompañamiento terapéutico podríamos nosotros fortalecer capacidades de las personas y fortalecer su autoestima, ya que ellos, una vez que cruzaron, estaban en procesos muy arduos legales, ¿no?, de asesoramiento y de procedimientos legales para poder llegar a un trámite de asilo, y que, como ustedes saben, son muy tortuosos, muy difíciles, y eso aunado a un problema de estrés postraumático y de duelo, era muy difícil que ellos pudieran lograr este trabajo de la mejor manera, aparte de, bueno, pues todo el impacto que eso tenía para su salud, ¿no?, tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes. Entonces, por eso la importancia de poder tener este
este acompañamiento terapéutico, pero que debido a la distancia y a las características físicas que se tenían, tenía que ser vía Skype, ¿no? Utilizando las tecnologías, era algo nuevo para nosotros como equipo terapéutico, pero también para ellos. Muchos de los migrantes no habían estado en contacto con un celular, con una computadora, con las redes tecnológicas, ¿no? Entonces, sí fue un desafío muy importante, pero ahí nos dimos cuenta de cómo la necesidad y la demanda ayuda a poder saltar todos los obstáculos que se necesitaban. Y las personas de diferentes edades, ¿no? De la tercera edad, gente mayor, como también jóvenes y adultos que nunca habían tenido acceso a este tipo de tecnologías, lograron salvar estos obstáculos para tener la ayuda. Aquí, por ejemplo, dentro de los temas que nos damos cuenta que enfrentamos, pues era precisamente esta violencia que vivían las personas y con un antes y un después, ¿no? Esa violencia que sufrieron en el país de origen y que fue la que los llevó a dejar todo lo que tenían, tanto sus afectos, sus relaciones, desde lo más elemental, como eran todas sus pertenencias, su propiedad, su casa, sus fotografías. Realmente fue un duelo durísimo el que ellos sufrieron porque tuvieron que salir con una mano adelante y otra atrás, porque estaban temiendo por su vida o porque estaban temiendo por la vida de sus familiares. Muchos de ellos incluso pues lastimados, ¿no? Mutilados físicamente o incluso en algunos casos pues con familiares desaparecidos, pero que ellos tenían por las amenazas que sufrían, tenían que salir del país. Entonces tuvimos que lidiar con eso, con ese abandono intempestivo que tuvieron ellos, más aparte con este proceso de tratar de reinsertarse en un contexto totalmente distinto al que ellos tenían. Algo que nos llamó la atención y que tiene que ver con esto que platicaba Leticia Calderón es que, bueno, después de toda la vida durante la frontera hay mucho intercambio. Seguramente ustedes saben que incluso en muchos momentos las mujeres para tener a sus hijos se cruzaban al otro lado para tenerlos de aquel lado y luego regresar y de esa manera pues tener como cierta protección, ¿no? Por haber estado allá y acá, ¿no? Y entonces algunos de ellos tenían redes efectivamente y por eso también pudieron migrar y acudir a esas redes. Pero esas redes que tenían eran redes a lo mejor de familiares que hacía muchísimo que no veían o a veces que ni conocían. Entonces, ¿cómo ellos en esa reinserción poder insertarse en estos sistemas familiares que son desconocidos para ellos y con toda esa lucha y ese ajuste que implica como familiares para todos, ¿no? Asimismo, la parte de la cultura, ¿no? O sea, en algunos de los casos, muchos de ellos no sabían inglés y entonces el poder reinsertarse en un idioma con una cultura distinta. Desde la mirada de género, incluso los roles de género pues eran totalmente distintos, ¿no? El comportamiento, la libertad, la autonomía que tenían las mujeres allá y la que se tenía aquí era totalmente distinta. Y cómo lidiar con esos roles, ¿no? También el rol de los hombres, que era distinto en cuanto a la participación, en cuanto al manejo de la autonomía y de la toma de decisiones, pues fueron choques culturales muy, muy difíciles de manejar, pero sobre todo en un contexto de duelo, ¿no? Que eso también lo hacía mucho más difícil. Aquí, por ejemplo, creo que un elemento importante que nosotros como terapeutas quisimos hacer es el que ellos lograran identificar elementos de resiliencia que les pudieran ayudar a poder salir adelante a pesar de la adversidad y tener un cambio cualitativo distinto dentro de su vida. Y en esto, las redes familiares, y siempre había como algún agente de cambio que les ayudó en esa resiliencia, que podía ser el padrino, la madrina, el tío, el compadre, el abuelo, que en realidad eran roles de personas adultas, ¿no? Y ese acompañamiento, esa ayuda de las personas adultas fue muy importante para ellos. Además de que claro que en muchos momentos también el abuelo, la tía, la madrina de mayor edad les ayudaba también en esta parte de la ayuda de los cuidados con los hijos pequeños, con los hijos menores. Bueno, esta parte de la tecnología ya la comenté, que fue un gran
un gran desafío, pero que sí nos dimos cuenta que la necesidad fue importantísimo, que realmente llegamos en el momento indicado cuando la gente tenía esa necesidad de ese acompañamiento psicológico, y estos obstáculos los pudimos librar con la ayuda de muchas personas del otro lado, por supuesto, en el campo de la logística, ¿no? Tuvimos ahí a Carlos Espector, a Ale, ¿no? Que fueron personas elementales muy entregadas al proyecto y que desde allá nos pudieron ayudar a poder armar esta logística para poder tener estas sesiones terapéuticas con todos los migrantes. Dentro de los primeros resultados, sí, hubo un momento en donde pudimos tener una reunión presencial con los familiares allá, y fue realmente una experiencia muy valiosa, muy enriquecedora, porque no era lo mismo intentar hacer empatía y rapport a través de la computadora, muchas gracias, que ya de manera presencial. Y cuando los tuvimos presencialmente nos dimos cuenta de que la confianza que se había construido en el pasado a distancia la teníamos reflejada en esta relación que teníamos ya presencial con los pacientes. Entonces eso fue muy importante, muy esclarecedor, y además fortaleció mucho ese vínculo terapéutico para posteriores sesiones. Este trabajo fue en realidad una de las primeras semillas que se hizo. Logramos documentarlo. Aquí tenemos unas publicaciones de un libro que logramos sacar y que hemos compartido en algunos momentos, porque la idea es que esta experiencia se pueda replicar. Nosotros ahorita la tenemos a nivel de terapia familiar, pero estamos convencidos de que trabajadores sociales, investigadores, platicábamos hace rato, investigadores que están en contacto con las emociones, que están en contacto con el duelo de los migrantes, ya sea por retorno o porque salieron, pero finalmente se está en contacto con ellos, ¿no? Y se hace trabajo cualitativo de entrevistas y demás, y ahí posiblemente esta experiencia que nosotros hicimos y estas herramientas, algunas de ellas les puedan ser de utilidad para lograr estos acompañamientos y que se pueda replicar el apoyo emocional hacia estos grupos, que es muy importante. En la medida en que ellos fortalecen sus capacidades y se empoderan, tienen mayores elementos para reinsertarse en la comunidad, para incorporarse en nuevas tareas de trabajo, en el campo laboral, porque también es cierto que ahí hay un rompimiento. Ellos vienen de a lo mejor una trayectoria laboral, de un oficio desarrollado, de un negocio, y terminan con eso y tienen que empezar de cero en el nuevo país al que llegan. Entonces, además de que es un trabajo muy, muy doloroso, muy fuerte, requiere de generar nuevas competencias, nuevas habilidades que nunca pensaron que tenían, pero que con un trabajo terapéutico pueden fortalecerse y poder ampliar su gama de posibilidades. Aquí algo que también nosotros nos dimos cuenta es que, si bien es cierto que el problema de la migración, y más en estas condiciones forzadas por violencia, es difícil para todos los sectores, para todos los grupos de población, se incrementa y se acentúa en los grupos de personas mayores. Porque de alguna manera ya les cuesta mucho más trabajo tener esas habilidades, ¿no? Como para poder cambiar de una profesión a otra, de un oficio a otro, las limitaciones en momentos también de la movilidad para transportarse, el problema del lenguaje, ¿no? Todo esto que vemos que son obstáculos para todos, de alguna manera se acentúa en los grupos mayores, ¿no? Y aquí también cómo sensibilizar a todos los demás miembros de la familia, porque migran en grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden sensibilizarse cada uno de los grupos etarios para poder acompañar al otro y protegerlo, ¿no? Así como hay que proteger de una manera determinada a los adolescentes, que también están en riesgo por otras razones, también hay que proteger a los adultos mayores en otro tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo sensibilizar en eso a toda la familia? Aquí tenemos algunas imágenes que para mí fueron esclarecedoras del poder que tiene también la imagen para ver el trabajo de estos grupos, ¿no? En esta imagen
¿no? Del dolor de estar tan lejos y tan cerca, podemos ver cómo de aquel lado está la frontera de Ciudad Juárez y de este lado está El Paso, Texas. Imagínense lo doloroso. Algunas de las personas nos decían, es que yo desde aquí puedo ver mi casa, puedo ver la iglesia en donde bauticé a mis hijos, puedo ver la parroquia donde me casé y sin embargo ya no puedo regresar porque regresar implica poner en riesgo mi vida. Hubo algunas narraciones también muy dolorosas de alguien que decía, es que yo vi la luz de mi casa prendida, yo sabía que había alguien en mi casa, pero si yo iba, bueno, yo no podía ir porque yo ya me había cruzado, pero si yo le pedía a algún vecino o a alguien que fuera a ver, me decía, híjole, me da mucha pena, pero no puedo ir a ver porque no sabemos quién esté ahí y me pongo en riesgo. Entonces, imagínense el dolor que eso significaba para todas las personas. Y esto había que elaborarlo en las sesiones, irlos acompañando en este dolor y en esta ruptura tan fuerte que sufrieron. Otra cosa importante es cómo al migrar, ellos pierden su estatus. Todo aquello que ellos habían logrado y obtenido, lo dejan y tienen que regresar en situaciones mucho más difíciles y precarias. Algunos de ellos tuvieron que irse a las trailitas que les llamaban para hacer de ellas sus casas, ¿no? Entonces vivían en estas casas, ¿no? Con todo lo que eso significaba. En muchos momentos estas trailitas estaban en lugares muy lejanos. Entonces eso obviamente los ponía en riesgo porque no se querían transportar muy tarde o muy temprano en lugares muy desérticos y era uno de los obstáculos que impedía la logística para nuestro trabajo, porque ellos nos decían, es que yo estoy muy lejos, me cuesta mucho trabajo ir a Mexemex para tener mi entrevista y realmente no lo realizábamos hasta que no llegamos y vimos en dónde estaban sus trailitas y hasta dónde tenían ellos que transportarse para llegar a trabajar con nosotros. Esta parte de la pérdida ambigua y de duelos congelados, ¿no? O sea, en muchos momentos eran duelos que no se podían concluir porque muchos estaban desaparecidos, no sabían si vivían, no vivían, en qué condiciones, entonces eran duelos congelados en muchos de estos casos. Aquí tenemos como los duelos propios de la migración, ¿no? La familia, los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social. Y aquí hice un pequeño cuadro de cómo nosotros podemos mirar el problema de las personas mayores en dos sentidos. La persona que se queda y sus familiares migran y como ellos se quedan solos, sin apoyo, desamparados y con el anhelo de que en algún momento regresen, pero pues no sabemos cuándo, ¿no? O los que migran con su grupo al otro lado, a otros lugares y también el ajuste que deben de tener ellos en este nuevo núcleo y en esta nueva conformación familiar. Ya, ¿verdad? Bueno, pues nada más eso. No, rapidísimo nada más, el papel que juegan los abuelos para la resiliencia de las personas también fue algo muy importante y fue un hallazgo que nosotros pudimos identificar en estos trabajos. Gracias. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Juanita, San Juanita García. Sí, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero decir gracias a la Comisión de Derechos Humanos y también a Verónica Montes de Oca por esta invitación y por hacer posible que esté compartiendo con ustedes esta presentación. La verdad es que me ha encantado mucho Oaxaca y quiero volver a Oaxaca, sí. Todo ha sido muy, muy bonito. Mi nombre es San Juanita García y soy orgullosamente hija de migrantes. Yo nací en Houston, Texas y mi mamá nació en Durango y mi papá en Tamaulipas. Mis enfoques de investigación deriven de mi propia experiencia siendo hija de mi mamá que vivió tiempo como indocumentada en Estados Unidos. Actualmente trabajo en la Universidad de California, Riverside, pero me voy a ir en el Departamento de Sociología, pero empezando el lunes empiezo mi trabajo en el Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad de California, Santa Bárbara.
Lo que voy a presentar hoy es parte de una investigación que ha crecido en mí y también en mis colegas Verónica Telésforo y Rogelio Sáenz, y es un estudio que no vamos a presentar datos porque todavía no los colectamos y todavía estamos tratando de definir el estudio, pero es un tema muy importante que se trata acerca de adultos mayores indocumentados que están viviendo en Estados Unidos. Y es una población que nosotros pensamos que ha sido invisible en los medios académicos, y también por eso le puse de título a la presentación: Viviendo bajo una amenaza de deportación, adultos mayores indocumentados, intento de hacer visible una población invisible. El impulso para este estudio primero quiero presentarles a una señora que se llama María Inés. Quiero resaltar rápidamente este impulso para este estudio. Durante el trabajo que yo hice para mi doctorado, que se trató acerca de examinar la ilegalidad entre 90 mujeres de origen mexicano, incluyendo mujeres indocumentadas, mujeres con papeles y luego también mujeres nacidas en Estados Unidos, pero de origen mexicano, tuve el placer en conocer a una señora que le llamo María Inés. Entonces les voy a platicar un poco de su historia. Ella tenía 55 años de edad en el momento que la entrevisté. Y anteriormente había sido internada en un centro de detención o en una cárcel, como ella lo describió, y fue deportada. Después de su deportación, María Inés tomó la decisión de regresar a Estados Unidos, ya que toda su familia, incluyendo su esposo, sus hijos y sus nietos, vivían en Houston. Brevemente, María Inés nació en un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México. Tenía 0 años de educación formal. Ella emigró por primera vez en el 2002 a Estados Unidos, y al momento de la entrevista ella trabajaba de niñera para sus nietos y también recolectaba latas y aluminio para vender y reciclar para complementar sus ingresos. Perdón. A lo largo de nuestra entrevista se describió a sí misma como indocumentada para siempre. Explicó que fue detenida, acusada y encarcelada en un centro de detención por ingresar a los Estados Unidos con documentos falsificados. Pasó varios meses en esta cárcel y luego después fue deportada y le prohibieron ingresar a Estados Unidos. Esta realidad la llevó a etiquetarse a sí misma como siempre indocumentada. Su decisión de regresar a Estados Unidos fue motivada por la separación de su familia, ya que sus hijos, sus nietos y esposo estaban en Houston. Su historia está cargada de preocupaciones de envejecer, siendo, como ella se dice, siempre indocumentada. Las consecuencias para su salud mental y física, incluidos los desafíos que enfrenta para navegar por el sistema de atención médica y las habilidades de supervivencia y los sacrificios que ella soporta mientras lucha para permanecer unida con su familia. Además de ser siempre indocumentada, crea nuevos niveles de estratificación, incluso entre poblaciones indocumentadas. Y lo que me refiero aquí es que normalmente cuando hablamos de personas indocumentadas, no nos fijamos que también hay diferentes niveles de tipo de indocumentado, no solamente por ejemplo, raza, género, clase económica, pero también por parte de edad y también por parte del tipo de migrante. Como esta señora María Inés ya había sido deportada
ella le prohibieron regresar a Estados Unidos, así que tiene más miedo que si nunca la hubieran agarrado y metido al centro de detención. Ella nos dice en sus palabras, nunca podré arreglar mis papeles. Por eso, porque ya fue, ¿cómo se dice? Barred, como fue, ya nunca podrá arreglar, prohibida de entrar a Estados Unidos, porque dependiendo te pueden dar como 10 años de castigo, por ejemplo, pero a ella le dijeron que jamás puede regresar. Entonces está viviendo con un miedo que es más intensivo. Dice, el no tener papeles impacta todo. Mira, estamos aquí pagando impuestos y cuando ya no pueda trabajar, ¿quién me va a ayudar a mí? Cuando yo ya esté más vieja, nosotros trabajando y trabajando y al último que a mí no me gusta aquí, los doctores, la gente, pero sigo aquí por mi familia. Y luego después me dijo, a mí me deportaron, así que jamás podré arreglar mis papeles. Y no sé si les mencioné, pero todos sus hijos, menos los nietos son los únicos que nacieron en Estados Unidos, pero su esposo y sus nietos todos son indocumentados. Así que si ella se regresa a México, ella no los va a poder ver a su familia. Aquí tengo unas cifras que están documentando el envejecer siendo indocumentado. La población latina normalmente se ha visto como una comunidad joven y vibrante, pero sin embargo hay una creciente población de inmigrantes indocumentados mayores en los Estados Unidos que también enfrentan una amenaza de deportación. Según el Instituto de Política de Migración, aproximadamente el 10% de la población indocumentada tiene más de 55 años, pero dicen que este porcentaje va a crecer. No sé por qué. Oh, ok. Como nos comentaba Telésforo, ya hemos visto niveles que están establecidos, que la población migrante no autorizada o los indocumentados ya se está estableciendo más en Estados Unidos. O sea, ya no es la migración circular, sino los mexicanos se están quedando ya más en Estados Unidos. Y esto quiere decir que están también envejeciendo en su lugar, o sea, envejeciendo en el mismo lugar donde están. En inglés se le dice aging in place, y es cada persona, todos nosotros estamos envejeciendo el segundo que pasamos, y por todas las políticas que existen en Estados Unidos y que no haya reforma migratoria, hay personas que han vivido muchos años, incluso más de 20 años, o personas que no se regularizaron con IRCA, que han vivido toda su vida en Estados Unidos sin papeles. Y aquí nomás quiero mostrarles con diferentes fotos todas las políticas anti-inmigrantes que también que se han pasado. Hay algunos activistas que han criticado mucho a Obama porque cuando él era presidente hubo muchísimas deportaciones, pero sí empezó el programa de DACA, que fue para los jóvenes adultos que no tienen papeles, para poder darles, no les dio papeles, pero les dio una oportunidad de trabajar con seguro social. Pero no hay, y si vemos todas las políticas y también las noticias y todo eso, no hay enfoque en la población adulta mayor indocumentada. Normalmente también los académicos nos enfocamos mucho más en los jóvenes, como por ejemplo los Dreamers, DACA, los que recibieron DACA, y no en la población adulta mayor. Y eso es el trabajo que queremos hacer vamos a hacer con mis colegas Vero Telésforo y también Rogelio Sainz,
que queremos ver el estigma en el curso de la vida y un estudio binacional, no solamente en Estados Unidos, pero también con personas que han retornado, que fueron deportados en Estados Unidos y que son adultos mayores. Y en conclusión, quiero decir los mensajes que quiero que se lleven, o takeaway messages, que debemos de poner presión para que se realicen más investigaciones sobre cómo comprender que la desigualdad acumulada, por ejemplo, puede tener implicaciones negativas en la salud de la población indocumentada que envejece. También quiero que debemos de entender un estatus legal y cómo eso afecta a todo el curso de la vida. Y también el estatus legal y la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Y el envejecimiento de la población indocumentada, no puedo leer lo último, pero, a ver, espérame. Oh, sí, documentando las experiencias de esta población, o sea, haciendo el grupo que ha sido invisible, visible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanita. Tenemos 2 micrófonos aquí y es para compartir ya en esta parte que nos toca, antes de pasar a un coffee break, ¿sí? Ya un café, quisiéramos empezar a hacer como una sesión de preguntas y respuestas con algunas de las personas que nos acompañan esta tarde. A ver si la maestrante y la otra maestrante, tenemos varias maestrantes por aquí. La maestra Calderón está allá abajo, le pueden hacer preguntas también. ¿O usted quiere hacer las preguntas para acá? Ya se invirtió de aquel lado, ya se cambió de cancha. No, pero podemos hacer la pregunta ya, está perfecto. Sí. Hola, buenas tardes. Lenin García, de la Dirección General de Población de Oaxaca. Bueno, a mí me gustaría primero felicitarlos por las exposiciones, muy interesantes cada una de ellas. Me gustaría hacer una pregunta, pero antes pues quisiera contextualizar un poco para que pues se vaya a entender. En el caso de Oaxaca, como bien lo mencionaron, que es un estado pues receptor de remesa, de tránsito, expulsor de migrantes, etcétera. Existe un caso particular que imagino ya algunos de ustedes han de conocer, que es el municipio de Santo Reyes, Yucuná, que es el municipio más pobre que existe en el país. De los 2.458 municipios del total, el municipio de Santo Reyes, Yucuná, ubicado en la región mixteca, es el más pobre. Y apenas en este año, una universidad llevó a cabo un estudio cualitativo en el cual pues querían exactamente evidenciar el por qué ese municipio es tan pobre. Entonces salieron 2 factores. Uno, que tienen 2 periodos de trabajo. O sea, esa población divide su periodo de trabajo en dos etapas, 6 meses cada una. La primera, pues se dedican a la cosecha, sembradío. Entonces, ese es el primer periodo. Y el segundo periodo lo dedican a la migración hacia la Ciudad de México, en donde básicamente a lo que van es a pedir limosna y a pedir caridad, y se regresan. Y esos son sus 2 periodos durante todo el año, son sus 2 principales actividades. Y la población se ha vuelto más un proceso de tradición, no sé si sea correcto el término, pero es más que nada un proceso de tradición. Entonces, con eso contextualizo mi pregunta. ¿Cómo hacer para que estos estudios cualitativos, estas investigaciones, se puedan tomar en cuenta para que pues beneficie tanto al desarrollo del municipio, tanto para mejorar la calidad de vida pues de los habitantes? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si...
Bueno, no, bueno, a mí me pareció también muy interesante y muy ilustrativo de un tema que me parece fundamental, Verónica, que ha sido pionera en este tema y ahora que lo vinculen con el tema de vejez. Yo solamente unas observaciones para que aguas desde el tema migratorio, porque no es lo mismo ser una persona en vejez, migrando, que te alcance la vida. O sea, bueno, porque ahorita decías de Juanita y a mí casi me da un ataque, porque dije, bueno, pero obviamente si tiene hasta nietos y todo, se fue cuando tenía 10 años o 20, o sea, quiero decir, la historia y la trayectoria de vida no es lo mismo y no creo yo que en términos de aproximación también, pues tendrían que tener ese dato muy vivo, porque no creo que tenga un símil y no creo que tampoco se pueda homologar vejez. Cuando también, ahí esa es la otra consideración, pero eso seguramente lo tienen ustedes súper trabajado, que la vejez también es una concepción que se construye. O sea, ahorita dice Juanita, bueno, esta señora de 55 años, y yo nunca me hubiera imaginado, por supuesto, que eso fuera la consideración a la vejez. Cuando yo pensé en presentar o pensar en un caso de vejez, solo se me ocurrió la señora Sara, que cumplió 80 años cuando yo la conocí. Pero, o sea, y yo creo que ahí, digo, eso lo deben de tener muy delimitado, pero sí creo que hay una construcción muy distinta. Y la última es, tampoco es lo mismo ser viejo o en el contexto rural o en el contexto de violencia que marcaba, por ejemplo, la experiencia que contaba, o sea, que contaba Gustavo, que en una sociedad estadounidense donde con todo, y ahí es donde yo decía que ojo con la dicotomía, ¿no? Es que Estados Unidos, sí, pero es una sociedad donde también por el envejecimiento de su población hay una construcción de la vejez mucho más positiva que en ciertas partes y en cierta lógica de nuestra sociedad que está avanzando a eso. Entonces, digo, es como una cosa, una idea de la plenitud mucho más prolongada de lo que aquí se construye tal vez más de manera urbana o en algunas entidades. Entonces, también cambiaría esa idea. La señora dice, a mí no me gusta vivir acá. No, hombre, pues véngase para acá para ver cómo le va, ¿no? O sea, el retorno ha sido muy, muy duro y mucho más en personas no de vejez, de más de 40 años que no encuentran trabajo y no sé qué. Quiere como los matices. Primero, muchísimas gracias por tu comentario, porque efectivamente siempre que se habla de migración, los migrólogos internacionales pues acoparan toda la perspectiva, ¿no? Y creo que por supuesto tienes muchísima razón. También en términos de la migración interna, pues es central toda la dinámica, es muchísimo mayor la dinámica y casualmente los mexicanos tendemos a invisibilizarla, ¿no? Entonces, por supuesto, la migración también ha sido una estrategia frente a la ausencia del Estado en materia de política hacia las poblaciones. Y entonces, o sea, no me extraña, por ejemplo, toda esta cuestión que estás mencionando, ¿no? De ir y migrar para conseguir unos recursos que permitan de pronto